La sombra de la impiedad se había vuelto densa, casi palpable, sobre la tierra. No era solo maldad, era un hartazgo violento, un festín de la corrupción que desafiaba al mismo cielo. Los hombres vivían solo para saciar sus apetitos más oscuros, y sus risas resonaban como blasfemias huecas en los valles. La tierra misma gemía, cubierta de la sangre de los justos y de los inocentes. Noé sintió un escalofrío que no era del clima. Estaba en el bosque, cortando cedros, y la sensación era la misma de siempre, la pesada tristeza de Dios. Podía escuchar el eco del dolor divino en el viento que soplaba sobre los árboles centenarios. El mundo, que había sido creado perfecto y vibrante, se había convertido en una herida infectada. De repente, una voz, no audible para el oído humano, sino un rugido que estremeció la propia alma de Noé, silenció o som de seu machado. Era una voz llena de una autoridad inmensa y a la vez de una profunda decepción. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé se detuvo, el sudor frío corriéndole por la espalda. El juicio inminente era tan real como la madera que tenía en sus manos. La orden fue una locura para el mundo, pero la única verdad para él. Hazte un arca de madera de gofer, una estructura colosal, inconcebible, en un mundo donde el agua era solo el rocío de la mañana. Noé se enfrentaba a la misión de su vida, la construcción de la salvación en un mundo que se reía de la idea de la condena. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, formaban la única célula de resistencia en un mundo que celebraba el caos. Él había caminado con Dios, una frase que para Noé significaba soledad, obediencia y una visión aterradora del futuro. El mandato de Dios era preciso, técnico y abrumador. El arca debía ser un templo flotante, gigantesco, con un solo piso de luz y una única puerta lateral. El aserradero de Noé se convirtió en un espectáculo. Día tras día, durante décadas, el sonido monótono de los martillos y las sierras resonaba en el valle. Los vecinos se acercaban, al principio por curiosidad, luego con burla descarada. Mírenlo, el viejo constructor de barcos en tierra seca. Noé, si vas a hacer una nave tan grande, al menos haz una que tenga velas y diversión. ¿Para qué es la ventana tan pequeña, Noé? ¿Para que no veas lo tontos que somos? Noé no respondía con sermones. Su única respuesta era o ritmo incesante do martelo. Su vida se convirtió en una profecía silenciosa. Cada viga colocada, cada tablón ajustado, era una advertencia. Él era el único predicador de justicia, y su púlpito era el esqueleto de madera que crecía desafiando el horizonte. Sus hijos, jóvenes fuertes, trabajaban a su lado, sus hombros cansados cargando con el peso del ridículo social. Eles vían nos olhos de Noé una certeza que no proviña da razón humana, más de una fe obstinada. La construcción tomó años, y con cada año la maldad del hombre crecía exponencialmente. El arca no era solo un refugio, era un monumento a la paciencia de Dios, que esperaba mientras Noé se afanaba. Finalmente, la brea selló la última juntura. El arca se alzaba negra y severa, lista. El mundo continuaba su frenesí de banquetes, matrimonios y comercio, ajeno a la pausa cósmica que estaba por ocurrir. Entonces, el silencio se rompió por un sonido que nadie en el valle había escuchado jamás. Comenzó con un leve aleteo en la distancia, una vibración en la tierra. Luego se convirtió en un flujo constante, organizado. Los animales de la creación comenzaron a marchar hacia el arca. Noé y su familia observaron, sobrecogidos. No se trataba de una manada desordenada, sino de una procesión solemne, dirigida por una mano invisible. Los depredadores y sus presas, machos y hembras de cada especie. El león caminaba en paz junto al cordero. La serpiente se deslizaba sin veneno. El desfile duró 7 días. 2 de cada especie, limpios y no limpios, había sido la orden. El arca, que parecía vacía y cavernosa, comenzó a llenarse con el rugido, el trino, el aullido y el batir de alas del mundo viviente. El olor a brea y cedro se mezcló con el olor de las pieles y las plumas. La gente del valle se reunió no por curiosidad, sino por un pánico creciente. Este no era un fenómeno natural. Los animales, que normalmente huían del hombre, se acercaban a esa extraña estructura de madera con una sumisión inexplicable. Noé se mantuvo en la entrada, su rostro grave. La oportunidad de entrar se extendía ante ellos, palpable. Pero nadie se movió. Nadie pidió asilo. La burla se había transformado en un miedo mudo.
pero el orgullo los mantenía inmóviles, incapaces de creer en el único hombre que les había advertido. Finalmente, Dios dio la orden. No fue la mano de Noé la que empujó la enorme puerta de madera. Fue una fuerza divina la que la deslizó y la selló con un golpe sordo, um sonido que marcou el fim de la era. Do lado de fora, a multidão finalmente gritou. Gritos de terror e arrependimento tardio que foram silenciados imediatamente. Dentro, silêncio e o ritmo de milhares de corações. Fora, a humanidade que tinha rido ficou esperando. Noé esperou. 7 días de silencio tenso en el vientre del arca. Hasta que el cielo cambió. No fue una lluvia común, fue la furia de los cielos desatada. El sonido inicial fue como el de 1.000.000 de tambores al unísono, rompiendo el techo del mundo. Las compuertas del cielo se abrieron y al mismo tiempo el suelo se resquebrajó. Las fuentes del gran abismo estallaron con un estruendo catastrófico. El agua subió, engullendo montañas y ciudades. El arca gimió bajo la presión y de repente se inclinó. El suelo sólido desapareció. Ya no estaban en la tierra. Eran una astilla de madera a la deriva en un océano infinito y oscuro. Adentro, el terror era palpable. El rugido del agua era ensordecedor, ahogando cualquier pensamiento. Sabían que a solo unos centímetros de madera y brea, reinaba la muerte absoluta. 40 días y 40 noches. El arca flotaba sola sobre un planeta convertido en tumba. La soledad era total. Ya no había horizonte, solo agua. Solo quedaba el vaivén constante y el sonido de los animales respirando en la oscuridad. Finalmente, el rugido se convirtió en silencio. 150 días después, con un crujido monumental, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Ya no se movía, se había anclado en la esperanza. Noé abrió la ventana. El aire que entró era diferente, frío, puro, lavado. Era el aliento de un mundo recién nacido. Envió una paloma. Cuando regresó al atardecer, traía en su pico una hoja fresca de olivo. Un pequeño punto verde en un mundo gris. Era la señal. La vida persistía. Semanas después, Dios dio la orden final. Sal. El descenso fue un evento solemne. El mundo estaba desierto, en un silencio absoluto que dolía en los oídos. El primer sonido en el nuevo planeta fue el de los cascos de los animales tocando la tierra húmeda y renacida. Noé no perdió tiempo. Su primer acto no fue construir una casa, sino un altar. El humo de la ofrenda subió al cielo límpido. Y allí Dios rompió el miedo con una promesa. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Para sellar esta promesa, Dios pintó el cielo. Un arco de colores brillantes atravesó las nubes oscuras. No era un arma de guerra, sino un abrazo de paz. El arco iris se convirtió en el recordatorio eterno de que, después de la tormenta más violenta, la misericordia de Dios siempre amanece. La historia de Noé no es solo un relato antiguo sobre un barco y animales. Es la historia radical de una fe que desafía la lógica. Noé construyó salvación cuando todos veían locura. Sostuvo el martillo cuando el mundo sostenía la copa de la burla. Esta narrativa nos recuerda dos verdades ineludibles: que la justicia divina es real y no puede ignorar el mal, pero también que su misericordia siempre provee una salida. El arca fue esa salida ayer. Hoy, el mensaje sigue vivo. El arco iris final no es solo un fenómeno de luz, es la firma de Dios en el cielo. Una promesa visible de que, aunque las tormentas de la vida intenten ahogarnos, su pacto permanece firme, suspendido brillantemente entre el cielo y la tierra.